usar la palabra que se toma del hijo pródigo, no estoy hablando del regreso, sino de alguien que es excesivamente derrochador. Ahora, en la ley romana, esta era una calificación cuasi delictiva, o sea, era casi un delito. ¿Por qué? Aunque no era consciente del delito, él lo estaba haciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque gastaba su dinero en vicios, en excesos, en juegos, o sea, lo gastaba todo eso. Y este gasto que él hacía causaba un daño en la familia. Ese es el hijo pródigo. Desde ahí vamos a aprender esta parábola que es Jesús. Entonces, para la jurisprudencia romana, este era un cuasi delito, o sea, casi un delito, solamente que se lo cometía tal vez sin conciencia, ¿cómo lo puedo decir? Sin un ánimo de hacerlo así, pero lo hacía. Entonces, derrochaba su dinero. No sabía administrar. Ahora, ¿quiénes eran estos pródigos? Aquellas personas que recibían un bien, una herencia, o tenían dinero, los padres se habían muerto, qué sé yo, entonces tenían dinero, y cuando tenían dinero, lo gastaban, lo despilfarraban. No había quien los controle. Entonces tenían una herencia ellos y excesivamente lo gastaban. Entonces ese era un problema y causaba daños a la familia. Lógicamente, pues, por decir, si yo tengo una herencia y me han dado algo, entonces yo lo gasto y lo derrocho, pongo en peligro a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Ese es el problema. Entonces, dentro del derecho romano hay una palabra que se llama prodigalidad. Entonces, si yo veía, no sé, a ver, quiero hacer un ejemplo, voy a hacer con mi sobrino. ¿Ya? Si yo veía en él que es un derrochador, le han dejado, su mamá le ha dejado una herencia, pero él lo derrocha, está gastándolo, no sabe administrarlo, entonces parte de la familia lo podía demandar a él, o sea, podía abrir un juicio. ¿Para qué? Para que no gaste ese dinero, o sea, porque estaba poniendo en peligro su patrimonio. Ahora, él no gastaba tal vez por eso es un cuasi delito, o sea, no lo gastaba porque lo quería, sino era irresponsable, ese era su problema. Era irresponsable, no sabía administrar, lo estaba gastando. Entonces, alguien de la familia, en este caso Mishu, le hacía, pero decía, tú eres el mayor que a mí te ha dejado la mano, tú te lo estás gastando todo. Tenemos que estudiar la comida, no estás pensando, pero él se iba con sus amigos, estaba gastando todos, entonces le podía iniciar un juicio porque estaba poniendo en peligro su familia. ¿Se han dado cuenta que cuando hablamos del hijo pródigo es igual? El hijo pródigo es alguien que desocha su vida, es alguien que ha gastado. Entonces, el procurador romano le hacía algo. Ahora, bien interesante lo que dice Proverbios, ¿ya? Y les voy a leer las dos versiones. La Reina Valera, la que conocemos, dice: muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Ahora, qué interesante. Cuando nosotros leemos Proverbios 19:6 en la Biblia, Serafín Asuero dice: muchos lisonjean al poderoso, todos son amigos del hombre. Ahora, ¿todos son amigos de quién? Pero haciendo nosotros el contexto que tenemos, amigo de quién sería? Del derrochador. Y es cierto o no es cierto, ¿de quién se hacen amigos cuando alguien invita? Bueno, no vivimos en el mundo y tampoco queremos recordar, pero cuando alguien cerveza para todos son amigos de ese. ¿Por qué? Porque da, se aprovechan de él. Pero cuando ya no tiene, lo dejan, pues, lo abandonan. Eso pasó con el pródigo, porque mientras tenía dinero, ¿cuántos amigos tenía? Cualquier cantidad. ¿Pero eran amigos? No, eran amigos, ¿por qué? De conveniencia. Entonces la Biblia está diciendo, no, le lisonjean, le van a decir todo, pucha, qué buen amigo eres, como tú no hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Da. Entonces la Biblia me está diciendo, ¿no? Muchos lisonjean al poderoso y todos son amigos del hombre pródigo. Entonces, este pródigo, ¿cuántos amigos tendría? Ahora, vamos a ver estas circunstancias, porque una cosa es ser amigo, una cosa es ser pródigo y otra cosa es ser hijo. ¿Cómo se convirtió él en pródigo? Vamos a verlo de a poco, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué estoy diciendo? El hijo pródigo, ¿qué era? Un derrochador, un despilfarrador. Por eso le pusieron el título de hijo pródigo. No es tanto porque se va y vuelve, y eso es lo que siempre hemos entendido, ¿no ve? Es el hijo pródigo. No, es porque es un derrochador, un despilfarrador, ¿ya? Ahora, el problema aquí ya es con nosotros. No solamente despilfarraba lo material,
sino su vida misma y aún lo espiritual. Ahora, ¿nosotros podríamos ser pródigos? Pregunta. Yo he puesto algunas porque me faltaría. En el derecho romano, hermanos, la persona es declarada judicialmente pródiga cuando es incapaz de actuar por sí mismo. O sea, se ha dejado llevar por las cosas. Desocha su dinero, gasta. Entonces, ¿qué se quiere? Un curador. Más o menos el sinónimo sería un tutor. ¿Qué hace? Que cuide su patrimonio. Por eso la Biblia dice, ¿no? Mientras el niño es esclavo, no tiene derecho a la herencia, porque no va a saber cómo gastarlo. Hasta que crezca y él tenga conciencia de qué va a hacer con su herencia. En tanto es esclavo, o sea, no puede hacer. Entonces, no sabía cuidar su patrimonio. Ahora, eso hizo el hijo pródigo. Le dice, no, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hace con su dinero? Lo derrocha. ¿Y cuántos amigos tiene? Cualquier cantidad. Ahora le lisonjean. Sí, pues cuartecito, todo, hasta que se le acaba ¿qué? Y es justo, ¿no? Esa casualidad, parecía venir una hambruna. Me dice, no, Dios estaba preparando todo. Y cuando viene la hambruna, sus amigos, no había nada. Por eso el proverbio nos hablaba. Entonces, por eso dicen, ¿no? Para que no ponga en riesgo a la familia, ya que él tiene, que de él depende, Roma protegió al pródigo, ya lo protegió, incluso si no tenía familia, el Estado lo agarraba para evitar que pensara en la indigencia. Entonces, cuando uno lee el Código de Roma, el Código Penal, hacían eso. Ahora había los furiosos, dice aquellos que mentalmente no podían razonar y tener una herencia, les asignaban un tutor. ¿Ya? Un tutor quien hacía los gestos. Para la gente mayor a veces hacen eso, ¿ya? Para que no gaste, entonces le asignan un tutor. O si es alguien menor de edad y has recibido una fortuna, igual le asignan un tutor, alguien que lo ponen en fideicomiso, que se llama, ¿no? Está guardado y de a poco va sacando. Entonces eso se hacía. Pero ahora yo pregunto a nosotros, y vamos a ir enlazando esto, yo pregunto hoy día, ¿no? ¿Nosotros despilfarramos nuestra vida? A ver, Dios te ha dado salud, nos ha dado salud. Pero en vez de entregarlo al servicio del Señor, ¿qué hacemos con la salud? Los derrochamos. O sea, hacemos cosas con nuestro cuerpo, hermanos, que no debería ser. Si no, ¿por qué no lo usamos para el Señor? O sea, ¿por qué no le damos? No aprovechamos el tiempo, despilfarramos el tiempo. Podíamos estar congregándonos o podíamos estar haciendo muchas cosas y lo despilfarramos. Yo creo que el domingo fue el día del Señor, es día del Señor, hablando en un tiempo muy especial, de que nos dijo, no es tiempo, están perdiendo su tiempo. A ver, no sé, bueno, generalmente algunos estudiamos, estamos haciendo, ahora están estudiando, etcétera, etcétera. Pero cuando no hay congregación, ¿qué hacemos? Por ejemplo, un domingo, el domingo pasado por elecciones, se ha suspendido, ¿qué han hecho? O sea, ¿o qué hemos hecho? Podemos despilfarrar nuestro tiempo. Ese es un pródigo que no sabe administrar su tiempo. Ahora, aquel que no administra su tiempo está en un peligro porque los tiempos son cortos. Un pródigo es aquel que no aprovecha el tiempo para estudiar. Yo siempre les digo, estudiar, pero uno no aprovecha. ¿Y cómo pasa la edad? ¿Cómo pasa el tiempo? Como si nada y te ves mayor. Ahora que puedes, no seas pródigo, o sea, no desperdicies tu tiempo. Hoy es el tiempo de trabajar por el Señor. Yo estoy viendo y digo, no, tenemos que volver a ver los discipulados, ya sea en Viache o Alicante, porque el tiempo es corto. No puedo despilfarrar mi tiempo. Ese es un pródigo. Entonces nosotros llegaríamos a ser pródigos a alguien que está despilfarrando. Pero el peor despilfarro sería abusar de la gracia de Dios en salud, en vida, lo que Dios nos ha dado, y no emplearlo en las cosas de Él. Entonces hoy, al venir hoy a la congregación, un jueves inusual, porque siempre nos reuníamos martes, no estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos empleando en el Señor. Pero un pródigo es aquel que despilfarra su tiempo, despilfarra su vida, despilfarra todo. Y cuando ya es tarde, a veces uno se arrepiente. Entonces es pródigo. Aquí no vamos a ir, quiero explicarles bien este sentido. ¿En qué momento se convirtió pródigo? O sea, la pregunta es esa. ¿En qué momento este hombre se convirtió en un despilfarrador, en un derrochador? ¿Sería siempre así? ¿Sería un despilfarrador siempre? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? De aquí yo quiero que me pongan atención
Porque una vez que usted entiende esto, me va a entender mejor todos los pormenores del hijo pródigo. Porque vamos a ver por qué del anillo, por qué de la ropa, por qué de los calzados. Vamos a estudiar todos esos casos, la revolución que hace en el cielo por las vestiduras. Vamos a ver eso ya desde el punto de vista bíblico. Más bien, gracias a Dios, Dios nos ha dado la gracia de poder enseñar y de revelarnos su palabra. Y cuando he estado estudiando, he quedado sorprendido acerca de eso. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 15, 11. También dijo un hombre tenía, ¿qué cosa? 2 hijos. La Biblia para hablar de hijo no es lo mismo. A veces para hijo, bueno, serían todos hijos, pero usa diferentes términos. Tecnones, huíos, tecniones, paidones, ya usa varios nombres para los niños, de acuerdo a su crecimiento. Entonces, empezamos por los brejos, por decir. ¿Quiénes son los brejos? Los que están en el seno materno o los que ya han nacido. La Biblia les llama brejos. Pero usted no va a leer brejos en la Biblia, va a leer hijo, ¿ya? Entonces, cuando usamos tecno, estamos hablando de un niño adolescente, de un jovencito que está ahí, que está en el camino. Ese es tecno, que en etapa de adolescencia no puede, diremos, establecer bien su personalidad. Está en ambos lados, ¿no? A él le llama tecno. En la Biblia nunca a Jesús se lo llama tecno, después de los 30 años. Ya uno ahí en el templo que dice que es niño. Siempre al Señor se lo llama huíos. Entonces, cuando la Biblia habla de Jesús como hijo, dice huíos, no dice tecno, no dice paidón, que vamos a hablar. Yo voy a quedar ya con los hermanos que están a cargo de todo esto, para que junto con ustedes estudiemos el griego con el Eswor, ya, con la espada, y lo aprendan. Lo hemos hecho en algunos estudios, a identificar estas palabras hijo. Esta palabra hijo, yo quería hacerlo hoy, pero no puedo, para el programa necesitamos. ¿Hay? ¿Así tienes? A ver, abrímelo, esa palabra, abrímelo en Mateo 3, 16, 17. A ver, vamos a verlo. Pero mientras lo abre, miren, dice, ¿no? Hijo, aquí es huíos. Y vamos a ver que también hijo es tecnón, hijo es paidón, hijo es hartos. Vamos a tenerlo, no se preocupen, lo vamos a ir poco a poco. Yo me voy a concentrar en este huíos al principio. ¿Qué quiere decir huíos? Es un nivel de hijo maduro. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mi hijo no es huíos, es tecnón. ¿Qué estaría diciendo? Es inmaduro. Exactamente. Y si dijo mi hijo es un brejos, recién ha nacido. Si digo paidón, digo es un muchacho. ¿Ya? Entonces, hay así si digo país, también es un nombre que se hace. Entonces, la Biblia me refiere así, pero no dice así en la traducción, no hay, solamente dice hijo. ¿Ya? Pero cuando yo voy al griego, si existe, por ejemplo, el G5207, dice huíos. Y la palabra huíos es un hijo maduro, constituido, con relación con el Padre. Entonces, en todos los evangelios de los apóstoles, cuando hablan del Señor Jesús, siempre dicen huíos. Porque Jesús es maduro, completamente conocedor, capaz de manejar en responsabilidad y manejar la herencia del Señor. Ahora, ¿cuándo Él es huíos? A los 30 años, cuando viene el Espíritu Santo sobre Él y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo maduro. De ahí en adelante, mi Hijo va a empezar la obra. Y dice que desde ahí Jesús empieza a hacer toda la obra del Señor, milagros, etc. Entonces, el libro de Mateo, capítulo 3, 16, 17, mire lo que dice. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, huíos. No sé si lo tienen. Este es mi Hijo, huíos. Bueno, si no lo tienen, la próxima lo vamos a hacer con calma. ¿Ya? Dice, este es mi Hijo, huíos. No dice tecnón, no dice paidón, huíos. Y la próxima sí lo voy a hacer, aunque lo voy a sacar acá, y vamos a ver en el griego que hijo acá es huíos, pero en otros casos es tecnón. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla de los creyentes, dice tecnón. ¿Ya? Y cuando habla de Jesús, dice huíos. Entonces, cuando habla de nosotros, ¿qué nos dice? Tecnón. En otras palabras, ¿qué estaría diciendo? Todavía en época, estamos en proceso de transición a la madurez. Por eso nos portamos como nos portamos, hacemos lo que hacemos, porque somos tecnones por eso.
En cambio la Biblia dice, no, los que son guiados por el Espíritu, estos son huíos, dice, no son tecnones. El tecnón se escapa, llora, ya se hace él y como alguien dice, ya no quiere saber, se lo lleva a su pelota, ese es tecnón, ¿ya? En cambio el huíos es alguien responsable, que pasa las cosas que pasan, se mantiene firme en el ministerio. Entonces Jesús fue huíos, sí, fue huíos. Nunca le dio la espalda a la cruz, más bien dice que su rostro era como piedra para ir a la cruz, nunca le temió la cruz, ¿ya? Cuando Jesús en el huerto del Getsemaní dice que tenía un espíritu de muerte y estaba con temor, dice la Biblia, no era la cruz, era la separación de papá, nunca habían estado separados, era otra cosa, pero cuando habla de Jesús siempre habla de huíos, ¿ya? Esa es la palabra, huíos. Ahora, mire, sí, ahí lo tenemos, ahí está, a ver. Huíos. Iremos a la cita bíblica primero. Como no hay cámara, me voy a mover normalmente. Vamos a la cita bíblica. Miren lo que dice. Si se dan cuenta ustedes, este es el griego, el Strong, ¿ya? Este es el Esworth, ¿ya? Y este es el diccionario Strong, se llama. Entonces ahí ya me da los números de la palabra en griego. Entonces dice del verso 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos, dice, no ve, pero el que nos interesa. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo. Ahora, hay dos, ya, si usted se da cuenta, hay dos. La G3588 y la G5207. Este no es, este es mi, ya, entonces este es 5207. Haz un clic ahí, le haces el clic y te va a salir, ándate al diccionario. ¿Ya? Y está ahí, a ver, agrandalo un poquito, agrandas, si puedes, y ahí está la palabra, aunque ella está con J, es huíos. Si nos vamos al Vine, andate al Vine, allá está arriba con dos cruces, más arriba, ahí está. Ahí, si vamos al Vine, dice huíos. Y esa palabra huíos significa, dice, relación de descendencia con el progenitor. O sea, es una relación con papá. Perdón para los que están ahí. Es una relación. Entonces, ¿cuáles son sus características? Moralmente aptos, o sea, maduros, descendencia legítima. ¿Ya? O sea, no era cualquier cosa, con privilegios. Pero en lo que yo le resumo, lo que yo le estoy diciendo, no sé, aquí la Strong español entraste. Al Strong español. Cuando queramos verlo, vamos a ir a los iconos azules, eso nos va a dar. Entonces dice huíos, ¿ya? Entonces el parentesco, no me dice mucho, vamos a ir a Word Study, creo que es, ese si no me equivoco es inglés, a ver, iremos allá. Sí, está en inglés, yo tengo en castellano, es donde te dice, ¿no? Es hijo maduro, enseguida vamos a ver el tecnón. Y enseguida vamos a ver, volveremos a la lección por favor, y vamos a ver que tecnón es otra cosa. Como estamos viendo, entonces baja una voz, se oye una voz que dice, este es mi hijo, ¿ya? Entonces, en la vida cristiana hay un desarrollo, todos somos hijos, pero no todos somos huíos, algunos son tecnones, algunos son paidones, algunos son brefos que existen, ¿ya? Entonces, es una etapa de crecimiento. Jesús en realidad empieza en su vida como tecnón, ¿ya? Luego sigue hasta llegar a ser huíos. Por eso dice que él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Llegó a ser huíos. Ahora, ¿cuándo llegó a ser huíos? Muchos dicen en la etapa del bautismo, porque dije, este es mi hijo, este es huíos. A él yo le voy a dar toda la situación de la herencia y la capacidad de hacer. Y cuando él sale de las aguas, el Espíritu lo lleva al desierto y ahí empiezan los milagros del Señor. Vayamos Lucas 2:52. Perdón, ahora yo quiero referirme a esto. Miren, si usted, o sea, desde aquí yo me he planteado la pregunta. Cuando yo hago estudios, me planteo la pregunta y de ahí Dios me desarrolla el tema. Miren lo que dice la Biblia aquí. También dijo un hombre tenía dos, ¿qué cosa? ¿Y cuál es la palabra? Huíos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo eran sus hijos? Maduros. Pero ¿qué ha pasado para que se vuelvan pródigos ambos? Alguna vez hemos hecho el estudio del hijo mayor. Terrible es el estudio del hijo mayor lo que hacen. Pero hoy nos vamos a concentrar. Siendo maduros, ¿por qué cayeron a ser despilfarradores? Tanto que el otro no quería que su hijo vuelva, que su hermano vuelva. O sea, ¿qué pasó?
Desde ahí me planteé la pregunta y he encontrado cosas pero terribles en la palabra del Señor que nos habla hoy. Entonces, hijo maduro que estaba en capacidad de recibir su herencia. Entonces, este hijo, estoy hablando del hijo menor, era un hijo maduro que podía recibir la herencia. Pero ¿en qué momento él se convirtió en pródigo? Y esto me llama a lo que dice la Biblia, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahora hemos dicho Apocalipsis, ¿son qué cosa? Llamados, escogidos y fieles. Es un proceso. Primero empiezo como un llamado. Una vez que yo soy llamado, es como si me he matriculado a la universidad. Luego soy escogido, he aprobado la carrera. Pero el fiel es aquel que acaba la carrera, que es distinto. Acá este joven fue alguien maduro que logró pasar todas las situaciones con su papá, pero que en algún momento se desvió. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como maduro, como persona crecida en el Señor, si no tengo esa relación con Dios, también me podría perder. Ahora vayamos a ver más de este hijo pródigo. Dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces estoy viendo el crecimiento del Señor. Nosotros también crecemos igual, nos desarrollamos, pero podemos desarrollarnos de una manera equivocada y no llegar a ser huidos o caer como huidos. Entonces, la Biblia, cuando se refiere al creyente, usa el término tecnón. Ahora sí, por favor, Juan 1:12, búscamelo en la concordancia, esto, ¿ya? Juan 1:12, vamos a ver, ¿ya? Cuando se refiere a mí, cuando se refiere a usted, la Biblia siempre habla del término tecnón. Pero si yo paso, porque dice que el hijo tecnón se vuelve huidos a través de mucho sufrimiento, como el padecimiento de Cristo. Ahora, vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, si la Biblia usa el término tecnón para nosotros, para el Señor Jesucristo usa el término huidos. Vayamos a Juan 1:12. Por favor, esta no es una prédica. Si alguien quiere hacer una pregunta, me hace nomás, no hay problema. ¿Ya? Juan 1:12, ¿lo tienes? A ver, leamos. Otra vez vamos a agrandar esto. ¿Ya? Ahí tenemos a Juan 1:12, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos. Ahora, para nosotros hijos es hijos, pero aquí ya no es el 52 que hemos visto, es 50:43. Haremos un clic, ¿ya? Y vamos al diccionario, al Strong Español primero, y veremos, dice tecnón, hijo como producido, hijo descendencia. Vayamos al Biblia, que es más amplio, al otro, al que está con icono azul siempre. Dice, niño, engendrado, dar a luz. Se usa tanto en el sentido natural como en el figurado, en contraste a huíos. Entonces, ¿cuál es el contraste? Huíos, ¿qué es? Una persona madura. En cambio, tecnón es un niño. Es un niño, ¿no ve? Entonces, en la iglesia debería haber ya esa diferencia de ser tecnones a ser huíos. Entonces, la Biblia me está hablando es huíos, es tecnón en este caso. Ya no es un joven desarrollado. Entonces, children, dice, ¿no ve? Tecnón, son personas que son niños. Entonces, la Biblia dice, y Jesús, la cita bíblica en Juan 1:12, por favor, si lo vuelvo a hacer con ustedes, dice, mas a todos los que les recibían, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos tecnones, recién nacidos, convertidos de Dios. Pero tienen que llegar a ser, ¿qué cosa? Huíos. No han sido huíos. Leamos la tos de Samat, ¿qué dice? Pero a todos los que les recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea, ni el tecnón es garantía, porque antes del tecnón empieza otra base que es el brefos, que vamos a verlo hoy día, el brefos, y vamos a ir viendo poco a poco a los hijos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estos hijos eran huíos, pero algo pasó que cayeron totalmente de esa gracia del Señor. Tecnón, entonces, ¿a qué se refiere? A un hijo niño, que está madurando, pero no está listo para asumir responsabilidades. Entonces, directamente la Biblia habla de esas dos, aunque hay muchos más, de esas dos situaciones. Entonces, uno cuando nace es tecnón, aunque es primero brefos, pero es tecnón, es un niño amado por el Señor.
Y tecnión es una palabra diminutiva de cariño. Se llama hijito, es el tecnión. En cambio, el tecnón es el hijo inmaduro, es el hijo que está en proceso de crecimiento. ¿Ya? Y ese tiene que crecer hasta tener el carácter de Cristo. Pero cambia de posición, ¿no? Pasa de tecnón a un hombre responsable en su vida. Ahora, en la herencia que Dios nos ha dado. Ahora, por ejemplo, nosotros, si vamos si fuera matrimonio, si fuera liderazgo, ¿quiénes tendrían que casarse o quiénes tendrían que asumir un liderazgo en la iglesia? ¿Tecnones o huíos? Huíos. Y cuando vayamos a Apocalipsis, la Biblia dice, ¿no?, que el huíos está listo para el matrimonio. Vamos a ver eso de a poco, ¿ya? Entonces, madurez lo que le estoy hablando yo. A ver, dice, hay una palabra que se llama huiotosea se llama, es adopción, ¿ya? Esto dice, nosotros por ejemplo, a adoptar entendemos de que hay un niño de una familia que otra familia lo ha adoptado, pero en el concepto de la Biblia no es eso. Adopción, ¿qué quiere decir? O sea, es mi hijo, ¿ya? Por ejemplo, Jemima es mi hija, entonces ella es tecnón, pero ella ha crecido, entonces en el concepto griego y bíblico, yo la adopto, porque un día ella ya es responsable. O sea, no es que yo le esté adoptando como no fuera mi hija, es mi hija, pero así se manejaba, yo la adopto. Ahora, como huíos, como alguien responsable que puede manejar las cosas ya en su vida, que está madura ya, entonces ha alcanzado la mayoría de edad. ¿Se acuerdan que hemos hablado, y perdón, creo que estoy un poquito, porque como cambia la situación, cuando hacen el Bar Mitzvah? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Estaba conmigo en la lección? El Bar Mitzvah y el Bar y el otro, o sea, lo que hacen las niñas y que lo hacen los niños judíos a los 12 años. Entonces los judíos a los 12 años los declaran mayores de edad a sus hijos con el Bar Mitzvah. Y para las mujercitas igual, les ponen el talit y tienen derecho a leer la Biblia a partir de los 12 años, ¿ya? Son niños responsables. Pues más o menos es eso. Dios está diciendo, no, necesito adoptar a alguien para que ya no sea tecnón, sino sea, ¿qué cosa? Huíos. Ahora, a ver, vamos a ver esta situación para que usted me entienda. Yo le decía, ¿no? Si este hijo era huíos, maduro, ¿en qué momento se convirtió en pródigo? Ahora este huíos lo estoy llevando así de modo grosso, porque al final lo vamos a ver más. ¿En qué momento perdió su madurez? O sea, ¿qué pasó? ¿Y en qué momento ya no era alguien adecuado para manejar la herencia? Porque cuando le dan la herencia, ¿qué hace? Lo despilfarra, se convierte en un pródigo, ¿ya? Con ustedes quiero ver esto, bíblicamente hablando. Me lo buscan, por favor, Hechos 7:17, para ver de los niños, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia? Pero cuando se acerque el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, ¿ya? Este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños brefos, para que no se propagasen. Ahora veamos Hechos 7:17 en eso. Miren, vamos a ver otra vez. Estamos en el 17 con ustedes. Ahí está. ¿Qué dice? Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció, se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de expusiese a la muerte a sus niños. Vayamos a la palabra niños. ¿No es esa la otra? 10:25. Hacemos un clic y veamos. Es brefos. Ahora, ¿un niño es un hijo? Sí, es un hijo. Sinónimo también es. O sea, es como yo dijera, ¿no ve? A fin de expusiesen a su muerte a sus hijos. Pero este no era un huíos, no era un tectón, era un brefos. Y la palabra brefos traduce como un niño. Pero puede ser un niño no nacido o un niño recién nacido. Ese es un brefos. Entonces, no todo es igual. Con ustedes quiero trabajar esto, hermanos. A ver, no es prédica, digo, estamos en un día normal. ¿Quiénes serían los brefos en la iglesia? Volveremos a la antigua dieta. ¿Quiénes serían los brefos en la iglesia? ¿Quién serían los brefos? ¿Perdón?
Muy bien, ya, una, pero el concepto brejos también dice uno que no ha nacido. ¿Perdón? Las chiquitas que no conocen el Evangelio. Puede ser. Puede ser. Un brejos. ¿Qué le estaba diciendo, hermano? Pero un brejos es aquel que está a punto de nacer. O sea, hemos hablado tanto del Evangelio. Le hemos compartido que está a punto de recibir a Jesús. Ese es un brejos. Está en el seno materno. Entonces no traemos visitas a la iglesia. Alguien dije, o sea, ¿por qué le traes a la iglesia? ¿Cuál es el motivo? Le vas a conocer al pastor, vas a ver. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué traemos a alguien a la congregación? Para que conozca a Jesús. Ese es un brejos. Ahora ese brejos, ¿por qué no nacería? ¿Por qué? Falta de decisión. No, el bebé no decide nacer o no nacer, ¿no ve? O decide, a ver. No sería, es ¿por qué no nacería? ¿Problemas en el vientre? Puede ser, problemas con la mamá, que sería una complicación. Es aplicándola a la iglesia. ¿Por qué un brejos no nacería en la iglesia? ¿Por qué? No, ha venido a escuchar la palabra. Porque hace más caso a sus problemas. Ya, puede ser, pero ahora está en la iglesia. Digamos, ya está en la iglesia, pero las circunstancias de la vida, sus problemas, Ya, está bien, puede ser, pero está en la iglesia ahora, ha venido, quiere cambiar. Pero no nace, ¿por qué? Ya, ¿sabe por qué? Porque cuando llega a la iglesia, quiere recibir a Jesús y en la iglesia ¿qué ve? Problemas. Se decepciona y no nace. Ahora, cuando nosotros leemos esto, dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Cuál era la promesa? El nacimiento de Moisés y la libertad del pueblo de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiempo se está acercando para nosotros de la promesa? La venida de Jesús. Y en esta venida de Jesús, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Y hay muchos brejos que quieren nacer, pero por causa del testimonio nuestro, por nuestra conducta, a veces ellos no nacen. No nacen. Entonces el vientre es la iglesia. Y vamos a verlo más esto. Entonces cuando la iglesia es un vientre que va a dar eso a luz, la situación, si no hay salud en la iglesia, hermanos, mucha gente queda decepcionada del Evangelio. Las peleas. ¿Cuánta gente se ha salido de la iglesia por peleas, riñas y rencores? Y en vez de nacer, hermanos, o si han nacido, porque también son brejos, ¿qué lo hemos hecho como este niño? Nos hemos matado. Ahora, es cierto, ahí hago la otra pregunta. ¿La iglesia tiene problemas? Tiene, pues. ¿Tenemos problemas entre nosotros? Tenemos. Yo siempre a veces a alguien le hablo, le digo, humillate, aguantate, le digo, Dios es justo, pero tú no tomes acción, deja que Dios haga. Porque si tú tomas acción y te portas, no me has saludado, mucha gente que viene, no nace. El tiempo de la promesa está cerca. Dios ha prometido que el Señor vuelve. La iglesia está creciendo, o sea, hay algo que va a hacer crecer ahí por todos los problemas que existen. Pero hoy se ha levantado un nuevo gobierno, hermanos. Ahora no estoy hablando de política. Ahora, ¿se acuerdan de los 5 gigantes en la Biblia? Mira, hay tanto que hablar. Porque no solamente fue Goliat. Fueron 5 gigantes y otros que aparecieron antes en la tierra prometida que hemos hablado sus nombres. Goliat, ¿cuántos hermanos tenía? 4 hermanos más. ¿Se acuerdan? Bueno, los que han estado conmigo, perdón, los que no estaban. 4 hermanos más. Por eso David, ¿cuántas piedras alza? 5 para matar a quién? A los 5 gigantes. Él mata a uno. ¿Quién mata a los otros 4? Sus discípulos. Todos sus discípulos. ¿Ya? Entonces, cuando yo le estoy hablando de esto, dice que el último gigante es anónimo, no tiene nombre. ¿Alguien se acuerda cuántos dedos tenía él en la mano? 2. ¿Y en el pie? 2. En total. Era sobrenatural. No se conoce su movimiento de él.
Y la Biblia me está diciendo, se levantó otro rey que no conocemos. Estoy hablando de otro principado, otra potestad que no conocemos cómo opera, que va a querer que la iglesia muera, hermanos. Por eso, cuando hablo del pródigo, lo que Dios me habla es harto. Y este rey, este tipo de gobierno que hoy se ha levantado en Bolivia, no estoy hablando de política, este nuevo gobierno, esta nueva potestad está tentando contra la iglesia para matar a quién, a los brejos, para que no haya gente que conozca al Señor. Pero la Biblia dice, ¿no? Cuanto más los querían aniquilar, más se multiplicaban, porque contra el Espíritu de Dios no se puede. Pero la tarea de la iglesia ahora no es pues matar a los brejos, sino que estos crezcan. Ahora, ¿qué dice? Este rey usando ¿de qué? De astucia. Ahora vamos a ver un poco. La palabra niño, es brefos, que ya lo hemos visto, ¿no? En la Biblia. ¿Ya? O es criatura, un feto, un niño no nacido en el seno materno, o recién nacido. Entonces, los niños recién nacidos, ¿cómo son? Vulnerables. Os dice la Biblia, ay de aquel que haga ¿qué cosa? Que haga daño a un niño. Hace tiempo nosotros hemos trabajado con niños, siempre hemos trabajado nosotros con niños, ya ahora yo ya no trabajo mucho con los jóvenes, pero nuestra tarea ha sido niños. Se ha abierto una iglesia de niños, era una iglesia que hemos trabajado mucho. Ya por este tiempo luego se ha trasladado a los jóvenes, porque los niños son vulnerables, los han hecho a un lado, o sea, no tienen valor. Cuando los niños se acercaban a Jesús, ¿qué hacían los discípulos? Les hacían un lado. Y Jesús se enojó, dice la Biblia, se indignó, se llama la teología del niño, se llama esa lección. Y dice, si un niño va a mi padre, se queja, un ángel va a venir. O sea, no es destrozar. Ahora hablamos de dos tipos de niños. Un niño en el sentido físico que nosotros conocemos y un niño recién nacido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Yo tengo problemas con, por decir, hablando figurativamente, tengo problemas con Misael, por decirlo, con su hermano, con Joaquín. Mis diferencias lo tengo que arreglar con él. Ustedes pueden, tal vez alguna vez hablar con mis hijos, he tenido problemas, pero nunca los he inmiscuido a mis hijos para que ellos odien a esa persona, no, jamás. Tengo que cuidar mi situación. En la iglesia yo puedo tener problemas con alguien, no puede ser y usted con otro, pero nunca usted lo exponga, porque en la iglesia ¿qué cosa hay? Brejos. Y por causa nuestra, ¿qué podemos hacer con esos brejos? Matamos. Esas citas bíblicas, miren, no las tengo, es decir, el Señor me está hablando. No es correcto hacer eso con los brejos. Leamos Lucas 2, 12, 16. Esto servirá de señal, hallaréis al niño Jesús como brejos. O sea, les dije, desde los 30 años es huíos, pero él nació como brejos. Y ahora me va a creer, no voy a ir a la concordancia. Envuelto en pañales, acostado en pesebre. Lucas 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño, brejos. Eran nacidos, recién nacidos. Ahora, ¿quién quiso matarlo, hermanos? Herodes, pero con el impulso de quién. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Satanás. Ahora, ¿por qué quería matar a Jesús? Sí, es lo mismo que hemos leído en Éxodo, cuando se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Quién era la promesa? Moisés. Y con Moisés iba a haber la libertad. Si mataban a Moisés, moría toda la libertad para el pueblo hebreo. ¿Pero qué hizo? ¿Por querer matar a Moisés? Moisés es introducido al palacio. O sea, al enemigo no le salen bien las cosas. Pero igual, hermano, la situación de querer matar sigue. Por eso es que el discipulado tiene que ser, porque hay gente que se convierte y los dejamos pues así, ya que se las arregle como pueda, pues un recién nacido. Y no es así. Entonces los niños brejos nacen en la iglesia. Ahora, hay problemas en la niñez, siempre los hubo. Yo voy a hablar desde el punto de vista bíblico. Matanza de niños, lo que han dicho ustedes, Herodes. Ahora, Herodes, hermano, siendo un hombre, alguien le prohibió matar niños, se opuso el parlamento, se opuso nadie. Él tenía todo el derecho de matar niños y mató niños menores de 2 años. ¿Por qué? Por matar a Jesús. Entonces el enemigo hace lo mismo en la iglesia. Porque cuando hablemos de los 2 años, vamos a hablar de otro tipo de niños. Y vamos a hablar bien bonito de estos niños para entender este hijo pródigo. Entonces querían matarlos. No quería. Herodes hizo eso. Vamos a leer, a ver eso. ¿Qué dice?
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. En este caso es país, siervos. Es otra palabra ahí. Ya no es brefos. Ya era país, ya era un muchacho, ya era siervo. Mira lo que hace el enemigo. El discipulado, ¿en qué convierte al brefos? En siervo. El siervo es el que trabaja en la iglesia. Me alegro mucho, hermanos, por la congregación, porque conozco muchos siervos que le dan duro a la iglesia. Pero el enemigo, Herodes en este caso, quiere matar. Porque si hay un siervo en la iglesia, si este se multiplica, esto es una revolución en la iglesia, se los quiere matar. Ya que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces, hay una matanza hacia ellos. ¿Ya? Ahora los discípulos, miren lo que hacen. Entonces le fueron presentados unos niños, unos paidones. Ahora es otra palabra. Los paidones ya son más desarrollados, para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos leen, los reprendían. Lo vamos a ver la próxima parte por parte de esto. Ya uno por uno vamos a estudiar todos los niños para ver qué pasó con el pródigo. Entonces dice que cuando venían los papás querían que bendigan a los niños. ¿Y qué hacían los discípulos? Dificultaban. Ese es un problema. Dios se indigna, hermanos. Yo creo que no hacer un discipulado es que Dios se indigne de evitar que ustedes conozcan la palabra. Es como los discípulos. Yo estaría poniendo un tranca, una forma de obstáculo para que no haya los discipulados. Y creo firmemente que Dios ha hablado el domingo. Me ha dicho, no, haremos el discipulado. Jueves quedamos, lo hemos abierto. ¿Por qué? Porque no podemos impedir, hermanos, que los paidones, los tenones conozcan al Señor. Entonces, por eso el discipulado es efectivo. El discipulado nos ayuda, nos hace crecer en las cosas de Dios. Pero tiene que ser como Dios también dice, o sea, nos tiene que gustar la palabra, que esto entre. ¿Ya? Entonces, es un problema que existe. Vamos a ver algunas estadísticas. En la época de Jesús, la tasa de mortalidad de los niños alcanzaba un 30%, hermanos. ¿Cuánta muerte había de niños? Porque no les importaba. Vamos a ver una cartita rápidamente, ¿ya? De lo que hacían. Dice que morían en torno a los 6 años. El 60% de los niños moría antes de que lleguen a los 16 años. Entonces decían, ¿no? ¿Qué es? ¿Varón o mujer? Mujer, mátelo un río. Y si nacía un niño, decían, no me gusta, ponlo en exposición. Entonces lo ponían a la orilla del río Tíger, y dice que la gente venía y se los llevaba. O sea, estaban botados, se los llevaba y los usaban de mercancía como esclavos. Por eso la tasa de mortalidad antes de que lleguen a los 60 años era un 60%. Yo pregunto, ¿cuánto es la tasa de mortalidad hoy con los niños? Abortos, muertes, abandonos. Hermano, esta pandemia ha sido un ataque a los niños. Doy gracias a Dios porque Dios haya abierto, no solamente acá, sino en algunos lugares, otras iglesias, la manera de agarrar a nuestros niños. Porque es una muerte a ellos. Y en el tiempo de Jesús fue eso. Agradecido a Dios por el ministerio que trabaja acá en torno a los niños, por el sacrificio. Niños recién nacidos, no deseados, eran sofocados hasta su muerte. Entonces, no les gustaba al padre. O sea, miren el valor que se perdió por un niño. Ya no se amaba, o sea, según la ley romana, bueno, no tanto la ley, pero decía, ¿no? Si un niño es inútil si no llega a ser grande, puedes matarlo si no te conviene, ya puedes matarlo. Entonces, había otra que se llama la exposición de niños, significaba que los exponían abandonándolos en el río Tíber. Otros lugares, y quienes los recogían podían usarlos como querían, inclusive a la venta como esclavos. Así agarraron a los niños. Por eso Jesús se indigna cuando un niño no viene. Entonces yo creo firmemente, hermanos, que no es ser discipulados indigna al Señor, porque es abandonarlos. Es hacerlos nacer en la iglesia y luego ¿qué hacemos? Bueno, sobrevivimos como puedas, con sangre hencha. A mí igual me la abandonó, yo quiero decirles que sabrás cómo crecer. Y no es así. ¿O han visto un niño que, si lo dejamos así, qué pasa con un niño? Muere, ¿no? Ustedes han visto el cuidado de Norma a su hijito, por lo menos, cómo le dice papito, o cómo hace Juan Carlos con su hija, es cuidado. Pero si los dejamos a los niños así nomás, ¿qué pasa con ellos? Mueren. Entonces, ¿quiénes siguen los brejos en la iglesia, como he dicho? Aquellos que van a nacer, están en potencia de decir a Jesús,
visitantes, qué sé yo, que vienen y reciben, o aquellos que han nacido, pero por descuido nuestro podemos matarlos. Y esa tasa de mortalidad crecería en la iglesia. Ahora, pero el hijo pródigo fueron brejos. Pero como brejos, ¿cómo lo cuidó su papá? ¿Cómo lo habrá cuidado su papá? Porque ese papá es tipo de papá. ¿Cómo lo habrá cuidado? Con todo. Ahora no está la mamá, que la vamos a ver por qué. ¿Ya? Después. ¿Ya? Los niños eran desechables, inútiles, personas no completas. O sea, no servían. Yo recuerdo siempre bien en Viacha, cuando yo fui pastor. Entonces, la primera vez cuando yo al pastor le traíamos una mesa así, y servía la comida, y casi el pollo entero pues le traía. Pastor, y a los hermanos también su pollo, su pechuga, y a los niños un cuarto. Y cuando yo fui al cuarto, a los niños patas, cuellos, cabezas les daban, pues, hermanos. Y yo me enojé, le dije, ¿cómo hacemos eso? O sea, yo les dije, vamos a cambiar. A ustedes saben que les den patas, cuellos y ellos. Y les dice a los niños pechugas. No sé si estaba Anita en ese tiempo, no creo. Pero ellos comprendieron. Y a veces no damos esa importancia a los niños. Y la Biblia dice, ¿no? De la fortaleza de los niños que maman, fundaste fortaleza y hiciste huir al enemigo. Entonces, había problemas así. Si el niño no valía. Hubo hartas ocasiones, hermanos, en que yo recuerdo una vez, por ejemplo, estuve muy enfermo, tenía complicaciones de salud cuando estaba en Viacha y me enfermé y mi esposa estaba asustada. Fuimos al doctor y me diagnosticaron un problema en mi hígado, un problema terrible, y me dijeron operación segura. Ahorita mismo. Yo no fui, me quedé en casa, pero estaba muy mal y fuimos a una segunda consulta para ver si era real. Y la segunda consulta me hizo peor, pues. Si usted no lo va a llevar a operar a su esposo va a morir. Yo estaba en cama evocándome. Yo siempre iba con Pablo, mi hijo, lo conoce, mi hijo mayor, siempre iba conmigo a las oraciones, siempre veía cómo lloraba por los enfermos. Entonces se acerca a mi hijo a mi lado, no sabía hablar bien, pone su mano en mi frente y ora en lenguas. Y aunque no le entendí nada, lloró sobre mí, pues. Y me sané. Y por si acaso mi esposa me llevó al doctor, ¿no? Como las cosas que son, y me llevó, me hicieron sacar ecografía y me sale el doctor y le dice a mi esposa, su esposo un mañudo. ¿Por qué? No tiene nada, ¿qué le está haciendo? Dice, ¿no? Un niño, hermanos, vamos a ver la Biblia cuando ora, hace cosas terribles, tremendas en eso, ¿no? No da importancia a un niño, es un delito. Y en las iglesias, bueno, yo recomendaba, yo doy gracias a Dios que vuelvo a esto, dicen, ¿no? Hay recomendaciones que dicen, ya debían dar un niño para que ore por las ofrendas adelante. Ya debe ser, no solamente, nos va a despedir con una oración el hermano Ray. Buscamos a los mayores. ¿Cuándo buscamos a un niño? Si yo dije, que va a orar la hermana Jan, ¿qué le pasa a pasar? No. Va a orar y su oración, ¿qué va a hacer? Entonces hay situaciones. Entonces un niño era como una persona incompleta. Una carta arqueológica encontrada en Roma del 17 de junio del año 1 a.C., Hilarión dice a su mujer, Alice, cuando tengas el niño, si es varón, quédatelo, si no, descártalo. Entonces la tasa de mortalidad era increíble. Hoy es igual, hermanos. La Biblia dice ya no hay varón ni mujer. En un principio nunca fue así. Tenemos la misma dignidad con el Señor. Somos iguales delante de Dios. Entonces, tanto como el varón y la mujer pueden trabajar en el ministerio de Dios con el mismo valor. Pero estas situaciones han cambiado tanto en la historia que el machismo, etc., ha trastocado esta situación, aún en la iglesia. Pero no es así. Ahora, lo que yo estoy hablando de usted, le estoy diciendo, si este niño, si el hijo pródigo era un brejos, no fue un brejos pues botado de su casa. Fue un brejos amado, querido, que se desarrolla para ser humilde. Entonces era un irresponsable al final que no entendió eso. Hechos 17, 7 seguimos con la cita bíblica. Se acerca el tiempo de la promesa y Satanás quiere matar a todos los brejos. No quieren que nazca la iglesia.
Y algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que si en la iglesia no nacen nuevos, estamos en la plenitud, algo está pasando. En la iglesia deberían nacer nuevos. Y si no nacen nuevos, no viene gente a la iglesia, algo estamos haciendo que estamos matando a esas personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Vayamos al verso 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y este rey usando ¿de qué? De astucia. La promesa de libertad estaba cerca. La promesa de ser libres de la esclavitud estaba cerca. Pero la muerte de estos niños, hermanos, le dio entrada a Moisés. O sea, Dios usa todas las cosas para que venga la libertad. Y hoy no va a poder impedir el enemigo a pesar de eso. Ahora, ¿qué usó? Astucia. La palabra es katosofisomai. ¿Qué significa? Usar en demasía, usar mal. La determinación de usar cualquier medio, no importa qué tan malo sea, para obtener el propósito de uno. O sea, Satanás no va a parar en hacer cualquier daño a la iglesia para destrozar a los huevos. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Algún día vamos a tener un inconveniente con el hermano. La Biblia por eso dice, no soportense unos a otros. ¿Por qué voy a soportar? Algo me cae mal, pues si también me van a soportar a mí. Pero nunca hagas público, ni grites en la iglesia, ni hagas un mal carácter, no sé yo, que vea a alguien un brevos, ¿no? Cuando vea un brevos, lo puedes matar como un niño. Que Dios nos guíe en esa situación, hermanos, tenemos que cuidar, y Satanás va a usar de astucia. Yo pregunto, ¿qué astucia usará la iglesia para destrozar a los hijos? ¿Cuántas iglesias están destrozando por la astucia del enemigo de matar a los hijos? A la palabra maltrato es cacó, significa lastimar, injuriar, hacer mal, dañar, corromper, no permitir que los brefos nazcan, menos que desarrollen, que no se desarrollen ni propaguen. Esa es la intención del enemigo. Es una iglesia no va a crecer porque está dañada, está lastimada, hay heridas, hay dolor, está dañada. ¿Eso quién usó? Satanás, con astucia, a dañar. Ahora, si no permite que un brefos crezca, peor todavía, ¿no? La iglesia no se va a desarrollar. Entonces un niño en la iglesia no se desarrolla, el enemigo se encarga de matarlo. ¿Con quiénes? Con nosotros, por nuestra actitud, por nuestra conducta y cómo somos. Al enemigo no le gusta que la iglesia crezca ni se propague. La palabra propagar es soganeo, que significa salvar la vida, rescatar. La palabra es soos, vivo, y ginomai, venir a ser hecho. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que llegue a ser un ser con vida. Ahora dice, no, nosotros tenemos vida en Jesús, pero ¿qué quiere Satanás? No quiere que tengamos vida. Ahora, ¿qué usa con su astucia? A la propia iglesia, para matarnos dentro de nosotros por nuestras actitudes y nuestra conducta. En cambio, el hijo pródigo no vivió eso. Vivió una vida buena, ¿ya? Una vida santa. Ya es 9 punto. ¿Cómo preservamos la vida de los brevos? Ya no les voy a dar tarea, porque no quieren tarea los seminaristas. Están cansados de tareas, les dan bombardeo con tareas. ¿No? ¿Cómo se cuida a los brevos? ¿Qué dice la Biblia? Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura brefos saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se preserva la vida de un brefos? A ver, usted va a hacer la prédica, yo le doy esa tarea aquí, no se la va a llevar a casa. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para que un brefos tenga vida? Según este versículo bíblico. Usted haga, no quiero que haga un exégesis, pero haga un análisis y haga, a ver, trabajar su cabecita. Dice la Biblia, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura brefos saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos para que los brefos vivan? A ver. Un abrazo, bien, puede ser, sí, muy bueno. La felicidad del breve. Ya. Puede ser, sí. Lo que nos ha dejado el hermano Alfredo, bueno, muchos no lo conocen, él es el iniciador de Jesús Te Ama. ¿Cuál eran los que lo conocían? Sus abrazos. Mucha gente ni siquiera les compartió el evangelio, solamente los abrazaba y lloraba, no sé si se acuerdan, lloraba, quiero recibir a Cristo, decía, no, que le acuerdan, hermano Alfredo. Sus abrazos eran increíbles. Cuente, David. Pero aquí, ¿a qué más es? A ver, sigamos.
Entonces, un abrazo en la iglesia nos ayuda bien alto, aunque ahora hay ciertas restricciones, pero mostremos cariño, da vida a los brevos. ¿Pero qué más? Ya, sí, pero ya, para rescatar dice, oyó. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Ahora, ¿qué oyó? La salutación. ¿Y cómo era la salutación de María? Hola, cuatecita. ¿Cómo era la salutación de María? No, era pues palabra de Dios. Para que un niño brefos no muera, tiene que haber palabra, amor, cariño, cuidado, lo que ustedes han dicho. Y la palabra saltar se movió y trajo doble implicación. ¿Ya? Porque Lucas dice, ¿no ven? Más abajo, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿El Espíritu Santo tiene edad? O sea, ¿solamente es para los mayores? No. Aún desde el vientre puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Me estoy inventando o dice la Biblia? Dice. Estamos tratando con un capitán, guardia del ministro. Nos han pedido visita por los problemas que hay. No va a ser fácil la administración a ellos. Y la esposa está esperando familia. Y ella llora, le estoy haciendo daño a mi niño. Todo el problema puede ser. Hablé con el capitán me dijo, pastor, visíteme. Lo necesito. Entonces, tenemos que llevar palabra para que los brefos crezcan, tengan vida. La Biblia dice que por causa del pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esto cambia todo. Elizabeth es la primera mujer que confiesa a Cristo en la carne. Porque, ¿qué dice Lucas 1:43? Miren, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, ¿de cómo sabía que era su Señor? El Espíritu Santo vino sobre ella, ¿ya? Y se conoce que Jesús se estaba formando en carne en el vientre de Elizabeth. Estaba tomando forma humana. Y el niño, hermanos, salta del vientre por una mujer, por una madre que sabe que Jesucristo es el Señor. No sé si me está entendiendo. Si nosotros somos Elizabeth, ¿qué tendríamos que conocer? ¿Qué tendríamos que confesar? Que Jesucristo es el Señor, que Él ha venido en carne para nosotros, murió y resucitó. ¿Qué hacen los brevos? Saltan de alegría. Cuando en una iglesia hay discipulado, hay una madre que conoce la palabra de Dios, que es cariñosa, los brevos siempre van a saltar. Pero si la iglesia no es cariñosa, no hay palabra, los brevos, ¿qué van a pasar? Mueren. O van a nacer flaquitos, van a ser gente así. Madre e hijo fueron afectados con la cercanía del Salvador. Entonces los brefos, ¿qué necesitan? O sea, el brefos, ¿por qué saltó también? Porque venía María. ¿Y en María quién estaba? Jesús. Miren, de niño a niño hubo un movimiento. La cercanía a Jesús hace que los brefos salten. Entonces, si el Señor está en la congregación, hermanos, y es lo que tenemos que pedir, los niños brefos van a saltar. Y dice, tanto la madre como el niño fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia y los nuevos son afectados por la presencia del Señor Jesús. Brefos. ¿No ven? Ya vamos a terminar esto porque hemos dicho que vamos a terminar temprano. 2 Timoteo 3:14. Otra vez les hago para que piensen. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, desde brefos, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo preservamos la vida de los brefos aquí? Discipular. Por eso había que volver al discipulado, hermanos. El Señor estaba indignado. No, estaba indignado. Jueves. Ahora, si martes abre el discipulado o alabanza y jueves no terminamos los 2 días durante el examen discipulado, no sé qué haremos. Pero el discipulado es importante. La Biblia dice, ¿no? ¿Cómo va a persistir? ¿Cómo va a quedar enraizado en la palabra de Dios?
es que desde brejos, desde niño, dice, ¿no? Instruido en la palabra, discipulado, los sostiene, los hace sabios. ¿Ya? Desde que estaban en el pecho materno, aún desde el vientre, les dieron la palabra del Señor. Dice algunos desde los 5 años era palabra para los niños, ya sabiendo la escritura, pero más antes desde el vientre materno. Entonces, este Timoteo no solamente recibió instrucción de Pablo, que era tremenda enseñanza, sino de su madre y de su abuela, y le encaminaron, y nunca la palabra se salió de él, y este hebreo llegó a ser un huidos. Este hombre, Timoteo, se hizo sabio. Volvamos a leer. Pero persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de Pablo y de su abuelo y de su madre, y que desde la niñez, desde que eras brejos, desde que estabas lactando de tu madre, has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, espiritualmente, hermanos, quien nace en la iglesia, ¿qué es lo que primero que debemos hacer? Enseñarle la palabra. Enseñarle. No, por ejemplo, hay una doctrina, ¿no?, que yo siempre me he opuesto y lo he expuesto muchas veces, decir, ¿no?, para que se bauticen 2 años de catecúmenos. ¿Se han escuchado eso? ¿No? 2 años de catecúmenos. Tienen que saber por qué, de qué, y cuál, y si le convence se bautiza, si no, no. La Biblia no nos refiere a eso. Dice la Biblia, inmediatamente que se siguiera a Jesús, ¿qué hacían? Bautizaban. Porque era matrícula para ser discípulo. Entonces, desde que nacen había que discipularlos. Había que enseñar la palabra. Ahora, esos brejos, ¿qué tenían? Desead como niños brejos recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvarse. La leche adulterada era leche mezclada con tiza. ¿La iglesia puede dar leche adulterada? ¿Podría dar? ¿Cuándo? Sí, no una madre que no sepa la palabra. Entonces instruye a sus niños, está dando un alimento tóxico. Y este brejos, como quiere leche, se lo toma, pues. Pero en vez de echarles vida, podemos hacerle. Entonces en la iglesia necesitamos gente instruida en la palabra que dé la leche espiritual. ¿Ya? Eso es importante. Deben estar cerca del Señor. Lucas 18:15. Señor, perdón. ¿Qué dice? Traían a él los niños brejos para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los paidores venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. O sea, no solamente venían brejos, sino paidores, más creciditos. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es mantenerlos en cercanía con el Señor Jesús, discipularlos, enseñar. No podemos, hermanos, reprenderlos como discípulos. Hay que enseñar la palabra. Miren este en Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó. Entonces, no hacer discipulado indigna al Señor. Apartarlos. No, hay que hacerlo. Hoy día no sabíamos cuántos iban a venir, pero la situación era hacerlo, sí o sí, el discipulado. Porque no instruye a los niños, no acercarlos al Señor le indigna. Y el Señor, ¿qué dijo? Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Vayamos los brejos son pequeños, hermanos. Han nacido, se alimentan del pecho de su mamá. En lo espiritual, todos aquellos que acaban de experimentar el nuevo nacimiento son brejos. Ya conocemos la astucia del enemigo. ¿Cómo quiere? Matar. El hijo pródigo fue brejos. Nunca lo mataron, su padre lo cuidó. Pero sigo preguntándome, ¿por qué se convirtió en brejos? Aquí quedaremos. La próxima vamos a hablar de otro niño. 5 niños vamos a hablar, hasta llegar al huidos. ¿Ya? A ver, por favor, 5 minutos de preguntas. Si hay alguna pregunta, algo que aclarar. No es predica, es participativa los jueves que tenemos. O algo que me haya equivocado, por favor, me corrija. Suelo a veces dudar. Un comentario, pastor. A mí siempre me ha costado ganar las vidas, pero es una postura, así que tal vez ha sido un poco incorrecto, pero siempre me ha
tiempo también la persona que comparte sus problemas. Ya. Entonces al mismo tiempo de aprender la palabra y que si este problema tiene aquí. Entonces uno a veces por ganarle a la persona trata de ayudarle, se va metiendo, pero al final conocen al Señor y ellos reciben al Señor, pero queda ese lazo también ya, ¿no? Como si fuera tu hijo, ya tiene que ser atento, no puedes dejarlo fácil, digamos, hasta que aprenda a caminar solo. Y hay un tiempo en que aprende a caminar solo y también es retribuido, es muy lindo esa parte. Solo un comentario, pastor, a mí me pasa más o menos así cuando... Siempre nos va a costar ganar vidas y nos va a costar mucho, porque nosotros, no es que nosotros ganamos vidas, ese sería un tecnólogo. Y perdón, no estoy diciendo así, pero hasta nosotros hacemos esto. Pensamos que nosotros tenemos que ganar esa vida. En cambio, Dios deja que el Espíritu de Dios se mueva en él por lo que tú le expones la palabra. Entonces esa también es una etapa de crecimiento. A veces alguna vez uno se siente decepcionado, ¿no? Porque no ha logrado algo. He intentado todo, pero no eres tú el que ganas. Es el Espíritu Santo que convence. Pero después lo que dices está bien. Hay que tener cuidado, hay que guardarlo. Pero aún hasta en eso es el Espíritu, hermanos, porque ¿cuál es la situación en la iglesia? A veces les compartimos y los dejamos. De verdad que los dejamos. Y no sabemos qué ha pasado con ellos. Por eso Dios estaba bien agarrado en sus 3 años de ministerio, ¿no? Él enseñaba, Él predicaba y Él sanaba. Pero una de las cosas que hacía énfasis el Señor, ¿cuál era? Enseñanza. Enseñaba. Y lamentablemente yo mismo reconozco, algunas veces hemos sido tecnones nosotros, ¿no? Y la Biblia dice, pues, cuando habla del creyente, nos refiere como tecnones, porque estamos en desarrollo, pero cuando habla de Jesús, habla como niños. Pero el deseo del Señor es que pasemos de tecnones a niños. Pero después está bien, es necesario cuidar esas vidas. Porque si no, ahora por eso sería bueno seguir con estos discipulados, porque yo he escuchado siempre, no, ahí vas a aprender, ¿no? Y los traemos aquí y de verdad aprendemos todos juntos. Gracias, Luisito. ¿Alguien más? ¿No hay más? Ya, vamos a seguir el próximo jueves. Queríamos terminar 9, perdón, pero el jueves siguiente continuamos. Neidita, no te vas a preocupar, Rey va a ir hasta allá. Cuando le hiciste te vas a ir, por favor, Neidita me ha dicho, ¿qué va a terminar, pastor? Buen punto, le vi. Estaba queriendo correr. ¿Ya? Amén, hermanos. El jueves los esperamos. Bienvenida, hermana. Dios te bendiga. Yo estoy viendo de cuántos años. Añísimos, ¿no? Bienvenidos. Avísenles que el discipulado ha empezado. No se está grabando, no tenemos nada de esto, así es que aprovechenlo al máximo. Ya, aprovechenlo al máximo. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, gracias.